Hola, bienvenidos a un nuevo video en su canal La Buena Medicina. En esta ocasión con un tema picante. Durante las últimas semanas he recibido una misma pregunta en repetidas ocasiones y de diferentes personas. Como resultado, he visto la necesidad de hacer pública mi creencia, ya que algunas personas que ni me conocen, ni conocen mis creencias, ni hablo con ellas, ni siquiera me han preguntado, directamente me han acusado de que hago de lado al Espíritu Santo. Y aún me han acusado de no creer en el Espíritu Santo. Muy interesante esta acusación. No me gusta mucho hablar de lo que yo creo, de lo que yo pienso, pero me parece que en este vídeo será necesario hacerlo. Lo bueno de esto es que en los últimos 4 años de mi vida he decidido creer en la sola escritura únicamente, sin importar las creencias que tenga que dejar de creer o las doctrinas que ya no pueda creer porque no están basadas en el claro y sencillo escrito está, y los beneficios que pueda perder. Así que en este vídeo vamos a compartir lo que dice la escritura en su plenitud, lo que todos los profetas creyeron y enseñaron, y aún lo que Cristo mismo nos ha revelado. Me acusaron de que yo no menciono al Espíritu Santo. Y con esta acusación demuestran que ni siquiera se han tomado el tiempo de escuchar mis temas completos. Lamento desilusionarlos, pero no hay ni un solo tema, ni de salud, ni de Biblia, en el que yo no mencione al Espíritu Santo. Soy una fiel creyente del Espíritu vivificante, el Espíritu de verdad, porque Él es todo para mi vida. Según el libro de Daniel, solo mediante la ayuda de ese Espíritu se puede mantener en jaque al príncipe de Persia. Pero aún así, en este vídeo les quiero presentar a varios profetas bíblicos que en momentos clave, en textos esenciales, no mencionan el nombre Espíritu Santo. Y aunque no lo mencionan en estos temas o sermones que ellos están dando, nadie en su sano juicio los podría acusar de no creer en el Espíritu Santo. No porque los apóstoles y profetas no lo mencionen en determinados momentos bajo este título, es porque no crean en su existencia. Juan, en su primera carta, dijo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. ¿Acaso Juan no creía en el Espíritu Santo? Ese texto era un momento importantísimo para mencionar al Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué Juan no lo hizo? ¿Por qué no dijo, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿A poco no hubiera sido el momento más importante para mencionar al Espíritu Santo? Pues no, el discípulo amado no lo mencionó. La comunión de Juan, la comunión de los cristianos, de nosotros, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesús. Y nadie acusa al apóstol Juan de no creer en el Espíritu Santo porque en este texto clave no menciona al Espíritu Santo. El rey Salomón, en el libro de Proverbios, recordando la creación y quienes tienen la soberanía de crear, la potestad de crear todo lo que vemos y aún lo que no vemos, dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Era el mejor momento para mencionar al Espíritu Santo, pero tampoco lo hizo. Solo menciona a Dios y a su Hijo unigénito. Y aún en este texto reta, desafía al lector que responda a las preguntas. Porque recuerden, Salomón es el hombre más sabio de toda la historia. Y él hace estas preguntas y reta que descubras cuáles fueron los dos seres involucrados en la creación de las cosas. Y porque en este texto básico, esencial, Salomón cita solo a dos seres activos en la creación, ¿vamos a salir a decir que el rey más sabio de todos los tiempos no creía en el Espíritu Santo? Cristo, durante su ministerio terrenal, dijo: yo y el Padre, uno somos. Era la mejor ocasión para decir: yo, el Padre y el Espíritu Santo,
uno somos. Y de esta manera impregnar en la mente de los discípulos la doctrina de la Santísima Trinidad, o la doctrina de la deidad formada por tres seres. Pero Cristo no menciona al Espíritu Santo. Solo dice, yo y el Padre, ambos, nosotros dos, uno somos. Y recordemos que el objetivo con el que Dios envía a su Hijo a esta tierra es para que conozcamos a Dios a través de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Nadie se atreve a acusar a Jesús de que no cree en el Espíritu Santo, a pesar de que, en este momento clave, no menciona más que a dos seres, al igual que todos los profetas anteriores que hemos estado leyendo. Más tarde, durante la última oración de Cristo con sus discípulos, momentos antes de su muerte, Cristo dijo, y esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Era el momento perfecto para sentar las bases del Dios Trino y decir que el único Dios verdadero es una unidad de tres seres. Pero Cristo no dice eso. Solo se menciona a Él mismo y a su Padre. Y agrega que su propio Padre es el único Dios verdadero y que Él es enviado por su Padre a esta tierra. No por esto, Cristo no creía en el Espíritu Santo. El apóstol Santiago comienza su carta diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Era el momento más importante para recordarles al Espíritu Santo. No lo hace. Solo se llama siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y no por esto vamos a salir a decir que Santiago no creía en el Espíritu Santo. En otra ocasión, Cristo dijo, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Era un momento muy especial para meter al Espíritu Santo en la ecuación y enseñarle a los discípulos lo que no se había atrevido a enseñarles en todos los años pasados de su ministerio. Pero no. Cristo cierra Juan 14 con un yo mismo en vosotros. Nadie con honestidad intelectual se atrevería a levantar el falso testimonio de que Jesús no cree en el Espíritu Santo solo porque en el resumen del capítulo no menciona al Espíritu Santo y solo menciona a dos seres divinos rescatando al hombre. A pesar de tanta evidencia y de la sencillez de la escritura, de este capítulo sacan el famoso texto sacado de contexto para tergiversar el plan de redención y las palabras de Cristo. Y ya saben, dice el dicho que un texto sacado de su contexto solo es un pretexto. Si leemos todo el capítulo con todos sus versículos, todo lo que Juan escribía, vamos a poder entender realmente a qué se está refiriendo Cristo cuando habla estas últimas palabras a sus discípulos. El apóstol Pedro, en su Ejes, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué solo menciona a Dios y al Señor Jesús? ¿Por qué no les dice a los hermanos que la paz y la gracia son multiplicadas por conocer a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo? Y no por comenzar así su carta, alguien dice que Pedro no cree en el Espíritu Santo. Más tarde, el discípulo amado dice, sean con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Y no porque Juan no mencione al Espíritu Santo ni una sola vez en toda esta carta, entonces vamos a levantarle el falso testimonio de que no cree en el Espíritu Santo. Judas comienza su carta diciendo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
Y no porque Judas no mencione al Espíritu Santo teniendo parte en la salvación de la humanidad, vamos a salir diciendo que Judas no creía en el Espíritu Santo. Pablo, el que más cartas escribió del Nuevo Testamento, dijo: no hay más que un Dios. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, para los cristianos, para nosotros que creemos en la sola Escritura, sin embargo, solo hay un Dios. Y Pablo dice quién es este único Dios: el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. No porque el apóstol Pablo diga que solo existe un Dios, que es el Padre de Cristo, yendo acorde con todos los profetas anteriores y aún con Cristo mismo, que siempre dijo que el único Dios verdadero era su Padre, y luego diga que hay un solo Señor, que es Jesús el Cristo, vamos a decirle a los hermanos que Pablo no cree en el Espíritu Santo. Me llama la atención que Pablo, después de afirmar esto, termina lamentándose porque no hay en todos este conocimiento. Casi 2000 años más tarde, seguimos en terrible ignorancia, aún dentro de la misma iglesia adventista del séptimo día. No existe este conocimiento que Pablo estaba tratando de impregnar en la mente de los cristianos. Y si vamos a leer las 14 cartas paulinas, y leemos ni siquiera todas las cartas, con solo leer las salutaciones y las despedidas del apóstol Pablo, vamos a ver a dos seres mencionados vez tras vez, una tras otra: Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Dios y Cristo, el único Dios verdadero y el Señor Jesucristo. Y porque el apóstol Pablo no salude a los hermanos nunca de parte del Espíritu Santo, porque no menciona al Espíritu Santo ni en las salutaciones ni en las despedidas de sus cartas, vamos a divulgar que Pablo no creía en el Espíritu Santo. Una vez, en el libro de Malaquías, Dios, que ya vimos que es el Padre, dijo: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. El ángel del pacto, a quien decíais vosotros: he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era un momento excelente para que el Padre recordase el derramamiento del Espíritu Santo, recordarles que no solamente iba a enviar a Cristo, su Hijo, como el sustituto, pero que iba a enviar al Espíritu Santo como la lluvia temprana y tardía, pero no lo hace. Solo menciona que va a enviar a su Hijo y que su Hijo, nuestro Señor Jesús, va a venir a su templo. Y porque el Padre no menciona al Espíritu Santo, entonces vamos a decir que Dios no cree en el Espíritu Santo. Por causa del tiempo, solo leeremos a un profeta más, pero podemos ver a través de la Escritura sermones en los que los profetas de Dios y aún el Padre mismo no mencionan al Espíritu Santo, y nadie dice o saca la conclusión de que porque no lo están mencionando, por eso ellos no creen en el Espíritu Santo. Y el último profeta que leeremos en este video es Ellen G. White. Y ella dice: únicamente el Padre y el Hijo han de ser exaltados. Porque Ellen G. White no menciona al Espíritu Santo, por eso vamos a salir a decir que Ellen G. White no creía en el Espíritu Santo. Y esto es peor aún que los versículos que hemos leído, porque ella afirma que únicamente, y esa palabra únicamente no da lugar a dudas. Únicamente, solamente, dos seres en todo el universo pueden ser exaltados. Y noten la fecha en la que ella escribe este párrafo, esta frase: 1898. 1898 es el mismo año en el que se publica el libro del deseado de todas las gentes, cuando dicen
que ella se vuelve trinitaria. Cuando Ellen G. White dicen que cambia su teología de ser no trinitaria a hacerse trinitaria. Pues en este mismo año, 1898, ella afirma que únicamente el Padre y el Hijo son dignos de exaltación. Y nadie en su sano juicio va a salir a acusar a la sierva del Eterno de que no cree en el Espíritu Santo. Otra afirmación de Dios a través de Ellen G. White. Y damos otro ejemplo de ella porque luego los teólogos me salen con que el idioma de la Biblia, las traducciones, que las Biblias están mal traducidas, que Dios no quiso decir exactamente lo que dijo, que cuando la Biblia nos dice algo en español, no es exactamente lo que Dios estaba diciendo en hebreo o en griego. Entonces, menciono una más en claro inglés, porque cualquiera tiene la capacidad o sabe traducir lo que Dios dice del inglés al español. Es facilito. Entonces, vamos a leer del espíritu de profecía del orden celestial. Cuando yo toco este tema del orden celestial, todas las feministas se molestan y me comienzan a atacar porque estoy mencionando un orden que destruye las bases o el cimiento de estas agendas. Las feministas, cuando leo estas citas, explotan. El sábado antepasado, el 18 de abril, una de ellas estaba predicando en su iglesia. Y su tema ni siquiera hablaba de esto, del orden celestial, ni nada de esto. Pero no se aguantó las ganas y esta feminista decía, ¿cómo es posible que digan que el orden celestial es así? ¿Cómo es posible que se atrevan a decir que el que ocupa la tercera posición en el cielo sea el ángel Gabriel? Bueno, mis amados teólogos feministas, váyanle a pelear a Dios que le dijo esto a Ellen G. White. Y no solo a ella. Ahorita vamos a ver este mismo orden que Dios le revela a Ellen G. White, pero en la Biblia. Y fíjense cómo es el orden celestial. Número 1, Dios, que ya vimos en la Biblia quién es Dios, es un gobernador moral y también un padre. Acorde con lo que dice la Biblia, ¿no? Dios es el Padre de Cristo. Ese Dios es el legislador. Número 2, el Hijo de Dios fue el siguiente en autoridad después del gran legislador. Y número 3, Satanás en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel elevado y exaltado. Era el próximo en honor al amado Hijo de Dios. Satanás, el jefe de los ángeles caídos, una vez tuvo una posición exaltada en el cielo. Fue el siguiente en honor a Cristo. Así era el orden celestial antes de la entrada del pecado, cuando todo era perfecto, pues había jerarquías, y esta era la jerarquía que regía o gobernaba el cielo. Pero, una vez que el pecado entró, esta jerarquía fue modificada un poquito. Y miren cómo nos dice Dios que quedó el orden celestial después del pecado. Dios es un gobernador moral y también un padre, Él es el legislador. Número 1, sigue igual. El Hijo de Dios fue el siguiente en autoridad después del gran legislador. Número 2, continúa el mismo ser. Pero el número 3 cambió. Dice, fue Gabriel, el ángel siguiente en rango al Hijo de Dios, que vino con el mensaje divino a Daniel. O sea que el que seguía en autoridad al amado Hijo de Dios fue Gabriel, después de la entrada del pecado. Y esto siguió así, sin modificaciones, por lo menos hasta los días del profeta Daniel, tal como lo dice esta cita. Vamos a ver este mismo orden en la Biblia. El orden celestial, este orden que Ellen G. White dice, porque muchas veces pensamos que lo que Ellen G. White dijo no está en la Biblia, pero todo lo que ella dice lo podemos encontrar en la Biblia. ¿Quieren verlo? Está en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 1, y dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hasta el final de la Biblia, hasta el último libro, este orden que Dios le revela a Ellen G. White sigue intacto. Dios sigue actuando a través de este orden. Fíjense cómo está. Dios, el Padre, declara, revela a su Hijo, al Señor Jesucristo, por medio de su ángel Gabriel.
El mismo orden que Ellen G. White dice, ya estaba en la Biblia. Número 1, Dios, el Padre. Número 2, su Hijo Jesucristo. Y número 3, el ángel Gabriel, que es el siguiente en autoridad al amado Hijo de Dios. Porque recuerden, toda la comunicación entre Dios y el hombre después de la entrada del pecado fue por medio de Cristo y de los ángeles. El Padre, después de que entró el pecado, ya no se podía comunicar directamente con nosotros, con los humanos que habíamos cedido al pecado. Así que la vocecita de la conciencia, esa voz del Espíritu Santo que habla a nuestro corazón, que nos convence de pecado, o es Cristo, o son los ángeles. No hay de otra, según lo revelado por Dios. Porque toda la comunicación, toda, entre Dios y el hombre después de la entrada del pecado, es a través de Cristo y de los ángeles. El profeta Zacarías, hablando del Consejo de Paz, de esa reunión donde se planeó el plan de la redención, dice, Él, hablando del renuevo, edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Y porque Zacarías, al igual que Ellen G. White, menciona que solo hubo 2 seres en este consejo, ¿vamos entonces a decir que Zacarías no cree en el Espíritu Santo? Mis amados, no se olviden que Dios es espíritu. Y dice el apóstol Pablo que Cristo no estimó el ser igual a Dios. El texto no dice, no estimó el ser Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Así que al Cristo ser igual a Dios, Cristo, al igual que Dios, Dios el Padre, es espíritu. Y Pablo hace una comparación y dice, así como nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el mismo hombre, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Porque así como le es el espíritu al hombre, así le es el espíritu a Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así como solo el espíritu del hombre, el espíritu mío sabe mis cosas internas, solamente mi espíritu, así solamente el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando uno cita estos pasajes tan explícitos del apóstol Pablo, la gente, los teólogos, los que se creen que saben más que Dios, que se imaginan que tienen que ayudarle a Dios a explicar lo que cualquiera que tenga honestidad intelectual puede entender claramente, es locura para ellos. Para ellos el escrito está, es una locura y los he escuchado decirlo, porque no saben discernir espiritualmente, porque no han recibido la mente de Cristo. Están esperando a otro que no es Cristo. Y este es el pecado de la iglesia de la Odisea. Tiene a Cristo afuera. Tienen todo, lo único que les falta es Cristo. Y por esta razón no pueden discernir, no pueden entender el claro y sencillo, así dice Jehová. Y Pablo termina diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos sabían que en este versículo, en el versículo 16 de Primera de Corintios capítulo 2, Pablo está citando un versículo palabra por palabra del Antiguo Testamento? ¿Qué texto está repitiendo el apóstol Pablo? Isaías capítulo 40, el versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Pablo está repitiendo este versículo y cambia Espíritu de Jehová al Espíritu Santo, lo cambia por la mente del Señor. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá la mente del Señor? En otras palabras, la mente de Cristo. Y a través de todo el Antiguo Testamento,
ustedes van a ver que la mente del Señor, el Espíritu del Señor, es llamada no Espíritu Santo, como en el Nuevo Testamento, sino Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios. Y porque no se mencione la frase Espíritu Santo, ¿vamos a salir a decir que todos los profetas del Antiguo Testamento no creían en la mente de Cristo? No, mis amados. Porque vez tras vez los profetas y aún Cristo solo mencionan al Padre y al Hijo, vez tras vez un Padre y un Hijo, no saquen la conclusión errada de decir que no creían en el Espíritu Santo. Primeros escritos, la visión de los 2300 días, la explicación del chasco del 22 de octubre de 1844. Fíjense cómo dice, vi un trono, y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podría contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. ¿A quiénes vio? Al Padre y a Jesús. Delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Y noten que lo que ella ve, lo que a ella se le muestra, es al pueblo adventista. Dentro del pueblo adventista hay iglesia, hay remanente y hay mundo, hay mundanos dentro del pueblo adventista. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba a él, miraba a Jesús entonces a su Padre y parecía interceder para con él. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. Y los adventistas, el pueblo adventista, ora a Dios y miran a Jesús. Jesús mira a Dios el Padre y ahí viene la respuesta a sus oraciones. Una luz se transmitía del Padre al Hijo. ¿Cómo dice? Una luz se transmitía ¿de quién? Del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo. ¿A quiénes menciona? Del Padre hacia el Hijo. Y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró al lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. ¿Quiénes dice la visión que se fueron? Primero se levanta el Padre y pasa al lugar santísimo. Y luego Jesús se levanta y sale del lugar santo. ¿Esto cuándo fue? 1844. El paso del lugar santo al lugar santísimo. El comienzo del juicio. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esta multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, ¿la voz de quién? De Cristo, de Jesús. Aguardad aquí. Voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo.
Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él, Jesús, entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. ¿A quiénes volvió a contemplar en el lugar santísimo? A Jesús, el gran sumo sacerdote, y al Padre. ¿Será que esta historia que está contando Ellen G. White en el libro Primeros Escritos la menciona la Biblia? ¿Será que la podemos encontrar en la Biblia? Claro que sí. Daniel, el capítulo 7, menciona estas escenas del juicio. Y fíjense cómo la cuenta Daniel. Estuve mirando, vi, hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Quién dice Daniel que entró al juicio? El padre, el anciano de días. La misma escena. El juicio y llega primero un anciano de días. Y luego, ¿quién llega, según Daniel? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A cuántos vio Daniel? ¿Vio a los mismos que vio Ellen G. White involucrados en el juicio? ¿O vio otra cosa? Ah, y porque Daniel no menciona el Espíritu Santo, entonces vamos a decir que el profeta Daniel no creía en el Espíritu Santo. Vio a dos involucrados en el juicio, a ambos, a un padre y a un hijo. Me ha tocado escuchar pastores y personas que se creen profetas, profetas actuales, diciendo que han visto a tres seres divinos involucrados en la salvación del hombre. Y que ese otro ser, que no se menciona ni en las visiones de Ellen G. White ni en las de Daniel, involucrado en el juicio, ese otro ser, que quién sabe quién sea, pero que le dicen Espíritu Santo, que no es el Espíritu de Jehová, no es la mente de Cristo, es alguien más, alguien que ningún profeta anterior ha visto, viene y los abraza, lo ven involucrado en la salvación del hombre, que es el que los consuela, aún sin jamás en la vida haber sido humano como nosotros. No sé qué andarán viendo estas personas. ¿Ya ven más que lo que vio el profeta Daniel? ¿Ustedes quieren saber qué es lo que están viendo estas personas que afirman haber visto esto? Fíjense cómo termina la visión de Primeros Escritos. Cómo termina contando la escena del juicio que Daniel también cuenta. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban. Fíjense qué pedían, qué oraban los adventistas del séptimo día que habían pasado al lugar santísimo. Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo oraban? Padre mío, danos tu espíritu. ¿Y cómo era respondida esta oración de los fieles? Dice que Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué soplaba Jesús? El Espíritu Santo. En ese aliento, ¿en qué cosa? En ese aliento, en ese hálito, en ese soplo, en ese ruaj. Lo mismo que dice el Antiguo Testamento en claro hebreo, lo tenemos en claro español. Soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Y en ese aliento que sale de la boca de Cristo, había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. ¿Quieren algo más claro? ¿O está claro y sencillo de dónde procede el Espíritu Santo? ¿Será que el Nuevo Testamento dice lo mismo que decía el Antiguo, del soplo, del ruaj, y lo mismo que dice Ellen G. White? Juan 20, versículos 21 y 22.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Contradice Ellen G. White a la Biblia o concuerdan perfectamente? En el Antiguo Testamento, Dios llama al Espíritu Santo Ruaj, en español soplo, aliento, hálito. Cristo en el Nuevo Testamento sopla y les dice a sus discípulos: reciban al Santo Espíritu, reciban el santo aliento. Y la Iglesia Adventista, Dios a través de Ellen G. White, les cuenta que cuando pidan al Espíritu Santo, Cristo va a soplar sobre el verdadero pueblo, el que sepa quién está pidiendo, su propio aliento, su propio espíritu. Claro y sencillo el escrito está. ¿Pero quieren saber qué fue lo que pasó con los que no aceptaron al Espíritu verdadero? La visión termina diciendo: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, en el lugar santo, y no sabían que Jesús la había dejado. Ya estaba en el Santísimo. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía, que estaba en el santo, alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. ¿A poco no es la misma oración? Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella, en esa influencia, en ese soplo de Satanás, había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objetivo de Satanás era mantenerla engañada, a esa compañía, y arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Por eso la advertencia: no reciban el espíritu de otro. No es seguro recibir otro espíritu. Porque así como Cristo sopla su propio espíritu a los que siguen al Cordero donde quiera que va, Satanás, que es un solo ser, que no tiene un alter ego, que no tiene ningún coigual, que en el cielo era el que seguía en autoridad al amado Hijo de Dios, que anhelaba la adoración y que se posiciona al lado del trono donde había dos seres ya, pero que han pasado al lugar santísimo. Llega Satanás y se posiciona, también quiere soplar su espíritu. ¿Y saben sobre quiénes lo sopla el espíritu satánico? El espíritu impuro, el espíritu inmundo. Sobre los que no saben reconocer al verdadero aliento de vida. Sobre los que no saben quién es el Espíritu Santo. Los que creen que no es esencial conocer a Dios y a Cristo para poder saber a quién están recibiendo en sus corazones. Clara la Biblia, claro el espíritu de profecía, pero cómo les encanta a las personas hablar falso testimonio de Jehová y de sus enviados. Simplemente porque el claro y sencillo así dice Jehová no les concuerda con sus doctrinas favoritas, no concuerda con sus textos sacados de contexto y con su desarrollo en este mundo. Porque como dice el dicho, es difícil lograr que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. ¿Y qué difícil es que lo entiendan? Su salario es más valioso que la verdad. Sus casas, su ministerio, su reputación, sus seguidores. Y la verdad, tan clara, tan sencilla, pero tan difícil perderlo todo por amor a Cristo. Qué difícil es venderlo todo por la perla de gran precio. Qué difícil seguir al Cordero, al Santísimo. Es más fácil quedarnos en el Santo, comiendo carne, porque comiendo carne no entramos al Santísimo. Es imposible recibir al Espíritu verdadero en el lugar santo, viviendo como nos gusta y recibiendo el espíritu de otro, con mucho poder, sí, con mucha luz, pero es el espíritu de otro. Sin libertad,
porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo según la Biblia, según todo lo que hemos visto? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu del Hijo de Dios. ¿Acaso el Padre tiene dos hijos? ¿O tiene un hijo unigénito? El Espíritu de ese Hijo unigénito es el que el Padre envía a nuestros corazones. El Espíritu de Cristo, el aliento de Cristo, ya leíamos que Pablo dijo, la mente de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, que es suministrado a nosotros. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán, el segundo Adán? Es el Espíritu Santo, el espíritu vivificante. El primer hombre, el primer Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Quién es el espíritu vivificante? Es el segundo Adán, es el Señor del cielo. ¿Y quién es el Señor? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿A poco no es clara la Escritura? ¿A poco no ven perfecta armonía entre todos los profetas? Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿De dónde sale el espíritu? ¿Se contradicen Juan, Cristo, Pablo, Ellen G. White? ¿O todos concuerdan en la claridad de la revelación? Por eso es que todo el Antiguo Testamento dice vez tras vez el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios, con el cual el Padre llena a Cristo en toda la plenitud, porque así le plació al Padre, que en Cristo habitase corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ese Espíritu es enviado a nosotros a través de Cristo. Cristo sopla y dice, reciban el Espíritu Santo. Y Ellen G. White dice lo mismo que la Biblia. El Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Es lo mismo, mis amados. Dios nos habla de tantas maneras. Vez tras vez nos repite lo mismo. Yo llené a mi Hijo con mi propio Espíritu, se lo di sin medida, y ustedes pueden participar también de la plenitud de ese Espíritu si mi Hijo lo sopla sobre ustedes, ese aliento santo. Es lo mismo. Qué calamidad que no entendamos la sencillez de la Escritura. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el cual es enviado a todos los hombres. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que Él los dejase y fuese al Padre y enviase al Espíritu Santo como su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo, dice la cita, es Él mismo. ¿Quién? Él mismo. ¿De quién estaba hablando arriba la cita? De Cristo. Y dice, el Espíritu Santo es Él mismo. Y va a describir a este Espíritu Santo que es Él mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Claramente podemos traducir el Espíritu Santo es Cristo mismo. Porque ¿cómo te puedes despojar de algo que nunca tuviste? Si el Espíritu Santo es otro ser u otra persona que no es Cristo, un ser que nunca tuvo la naturaleza humana, ¿cómo se puede despojar de la naturaleza humana? Si yo nunca he tenido algo,
¿cómo me puedo despojar de eso? Si el Espíritu Santo no es Cristo, no es el Espíritu de Cristo, ¿cómo se puede despojar de la personalidad humana? El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad humana, porque la tuvo en esta tierra, cuando fue humano como tú, como yo, con carne de pecado, pues el Espíritu Santo es Cristo mismo, despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Cómo te puedes independizar de la humanidad, si nunca has sido dependiente de la humanidad? Solo alguien que ha dependido de la humanidad puede independizarse de la humanidad. Solo los países que han sido oprimidos, que han sido esclavos, celebran independencia. Los que jamás fueron esclavos, sería ridículo que celebrasen la independencia. Hay un solo ser en todo el universo que ha dependido de la humanidad y que se puede despojar de la naturaleza humana. Y que se puede representar a sí mismo, él mismo, no necesita que alguien más lo represente. Él mismo se puede representar porque al Padre le plació que en su Hijo, que en Cristo, habitase corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Cristo tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Él no necesita la intervención de otro ser, porque su Padre le dio toda la potestad. Por eso Ellen G. White dice, Cristo se representaría a sí mismo como presente en todos los lugares por su Santo Espíritu, como el omnipresente. Que se muestren agradecidos hacia Dios por sus numerosas manifestaciones de misericordia y que sean agradecidos unos con otros. Tienen un Dios. ¿Quién es ese Dios según toda la Biblia? El Padre. Tienen un Dios y un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Debe producir unidad en sus filas. ¿Contradice Ellen G. White a la Biblia sobre quién es el Espíritu Santo? Dicen lo mismo porque es el mismo Espíritu de Cristo quien inspiró a los profetas del Antiguo, a los apóstoles del Nuevo Testamento y aún a Ellen G. White. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lamentable que tu trabajo, tu paga, tu cheque, tus casas, tu título, tu reputación, tus amigos, tus seguidores tengan más peso que la verdad. Y Cristo, previendo esta decisión con la que se iban a encontrar sus seguidores, dijo, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Mis amados, no nieguen a Cristo, no nieguen al Espíritu de verdad, no nieguen al segundo Adán. No se avergüencen del Evangelio, aunque para el mundo el claro y sencillo escrito está sea una locura. Para nosotros, sin embargo, es poder de Dios para salvación. Ánimo, el Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor nos puede dar. No es seguro recibir el espíritu de otro. No es seguro recibir el soplo del que una vez ocupó el puesto que seguía en honor al del amado Hijo de Dios. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo.